se podía movilizar en sangre periférica utilizando filgrastim hasta 4 veces, y vemos como después, casi una década después, se vio que también la quimioterapia podíamos lograr. Aquí vemos cómo las diferentes fuentes de obtención de las células fueron primero médula ósea en la década de los 50, en la década de los 80 de sangre periférica, y 2 años después vimos cómo también podíamos obtenerlas de la médula ósea. Y es muy importante que nosotros, cuando realicemos un esquema de movilización, pues tratemos de que sea un esquema seguro, que sea confiable, que obtengamos la cantidad suficiente, que sepamos de acuerdo a lo que están los medicamentos que utilizamos, que sea predecible, que tratemos de que haya baja contaminación tumoral. Esto lo logramos más con sangre periférica que en la médula ósea, que también tengamos una toxicidad limitada. Recordemos que muchas veces utilizamos donadores sanos, la mayoría de las veces en los casos de los trasplantes halogénicos, por lo que la toxicidad debe estar limitada, que tengamos una baja tasa de falla, y también recordar el costo efectivo. Entonces, todos estos factores son muy importantes. ¿Cuáles son las fuentes que tenemos para poder obtener a estas células madre? Bueno, como vimos históricamente, pues todo empezó con la médula ósea. Ya vimos que en la década de los 80 la sangre periférica, y 2 años después de esto fue el cordón umbilical. Bueno, esta no la vamos a poder movilizar, esto solo se logra incrementar con expansión celular, pero vamos a hablar de la médula ósea y de la sangre periférica. En el caso de la médula ósea, habitualmente no se moviliza porque tiene de 10 a 100 veces más células circulantes que en la sangre periférica. Sin embargo, hay pobres movilizadores, sobre todo, por ejemplo, por el antecedente de que se utilizó quimioterapia a dosis muy altas, y en ocasiones podemos utilizar el filgrastim 3 días antes, podemos utilizar el Perisafor, por ejemplo, y de esa manera se puede movilizar. Tiene las ventajas de que es una recolección única. Sin embargo, también no se pone un catéter. Sin embargo, también, bueno, aquí se tiene que hacer bajo anestesia general, hay riesgo de daño mecánico, de infecciones, de hemorragia, y la dosis recomendada de CD34 es de 3 por 10 a la 6. Se ha visto que cuando tenemos una obtención de menos de 1.2, pues el riesgo de una falla de injerto va a ser muy alta. Y el que bueno, vamos a, como les decía, que se va a poder movilizar con diferentes medicamentos, es la sangre periférica. Podemos utilizar solo el filgrastim, donde se ha demostrado que como agente único movilizador da muy buenos resultados. Podemos utilizar el filgrastim con la quimioterapia, podemos utilizar filgrastim con el Perisafor, o bien podemos utilizar los 3 medicamentos. También tiene sus ventajas la sangre periférica. Las ventajas es de que no tienen que someterse a un quirófano, que se recuperan más rápido, es menos costoso. Sin embargo, hay mayor incidencia de enfermedad de injerto contra huésped crónico, y recordemos que estamos movilizando habitualmente donadores sanos. En este estudio, por ejemplo, se trató de ver que era mejor si movilizar nada más con quimioterapia o con filgrastim, y se vio que los pacientes movilizan más cuando se utiliza, y lo vamos a ver más adelante, utilizando filgrastim y quimioterapia. Aquí, por ejemplo, este es un esquema donde podemos ver cómo cuando se utiliza la quimioterapia, cómo se moviliza o en qué día. Por ejemplo, los agentes que más se utilizan de quimioterapia es la ciclofosfamida y el etopósido, sobre todo la ciclofosfamida. Aquí utilizamos, por ejemplo, el día 1 y 2, la ciclofosfamida 1 gramo por metro cuadrado, y posteriormente inicia la administración del filgrastim a 10 miligramos por metro cuadrado por día, y aquí vemos cómo, bueno, por el efecto de la quimioterapia bajan los leucocitos, y cómo a partir del día 10 incrementan los leucocitos junto con las células CD34, y es cuando nosotros aquí vamos a realizar la cosecha. Hablando del Perisafor, vemos que es un agente nuevo, que ha sido relativamente nuevo, que ha sido aprobado por la Unión Europea para ser utilizado junto con el filgrastim. Ya habíamos visto que el papel importante que juega el CXCR4, y el Perisafor justo es un antagonista que impide la unión del CXCR4 con el CDF1, que es lo que da el anclaje de las células madre, y de esa manera pues se pueden liberar las células madre a la periferia.
Aquí vemos cómo el Plerixafor, después de la utilización de 4 días de Filgastrim y en el 5.º día agregar el Plerixafor, vemos cómo se puede mantener por varios, sobre todo en las siguientes 9 horas, se mantiene en forma sostenida la liberación de las células a la sangre periférica. Este es un video que dura 2 minutos. Si le puede poner, por favor, es acerca del Plerixafor. No se oye, ¿verdad? Es que, a ver, puede y si no lo oye. De su receptor CXCR4 y el factor 1-alfa derivado del tejido estromal. CXCR4 es una proteína que se expresa en varios tipos de células hematopoyéticas, incluyendo las células madre. SDF1-alfa es un factor expresado en las células estromales que soportan a las células hematopoyéticas. Las células que expresan el receptor CXCR4 son altamente quimiotácticas al receptor SDF1-alfa, el único ligando conocido a este receptor. Este ligando juega un importante papel en la unión de las células madre a la médula ósea e impide que entren al torrente sanguíneo. Plerixafor, mecanismo de acción. Plerixafor es una pequeña molécula biciclam, antagonista del receptor CXCR4 e interactúa como un movilizador de células madre y está indicado en combinación con el factor estimulante de colonias de granulocitos o GCSF para movilizar células madre hematopoyéticas a la sangre periférica para su cosecha y posterior trasplante autólogo en pacientes con linfoma no Hodgkin y mieloma múltiple. Plerixafor se une al receptor CXCR4 de las células madre CD34 positivas, bloqueando así la señal normal del receptor SDF1-alfa. La unión de Plerixafor al receptor CXCR4 se logra a través de la interacción de dos residuos ácidos localizados en las transmembranas 4 y 6, ubicadas en las posiciones D171 y D262 de este receptor. Con el objetivo de incrementar el número de células disponibles para el trasplante, la proliferación de estas células es normalmente inducida con agentes tales como factor estimulante de colonias de granulocitos, ya sea en combinación con quimioterapia o solo. Plerixafor y factor estimulante. Estudios fase 3 han demostrado que cuando Plerixafor es usado en combinación con factor estimulante, se logra incrementar hasta en aproximadamente 6 veces el número de células CD34 positivas circulantes disponibles para su cosecha en la primera sesión de aféresis. Estudios fase 3 también demostraron que, en combinación con factor estimulante, Plerixafor incrementa efectiva y predeciblemente el conteo de células CD34 positivas en la sangre periférica comparado con factor estimulante solo. Lo que les decía a ustedes, la base de la movilización, y pudimos ver un poco acerca de este medicamento. Ya casi vamos a terminar. Y bueno, entonces aquí, por ejemplo, ya vimos los diferentes medicamentos, cómo actúan, y vamos a ver cómo, dependiendo del medicamento que utilicemos, es en el día que podemos realizar la cosecha. ¿Se acuerdan que uno de los que habíamos visto era cuándo vamos a hacer la cosecha? Por ejemplo, vemos cómo el Filgastrim, en 3 a 5 días, habitualmente 5.º día, realizamos la cosecha. Vemos, por ejemplo, cuando utilizamos Filgastrim con quimioterapia, vimos esa gráfica donde el 10.º día era el mejor para tratar de iniciar, del día 10 al día 14. Este medicamento no contemos y vemos cómo con el caso del Plerixafor a las 9 horas podemos realizar la cosecha. Y también vamos a ver cómo lo que obtenemos de células en sangre periférica. Aquí vemos cuando utilizamos quimioterapia podemos obtener de 20 a 40 veces la movilización. En el caso de utilizar el factor
de 20 a 50 veces, y cuando utilizamos los dos en forma combinada podemos incrementar hasta 70 veces las células circulantes en sangre periférica. Tenemos que definir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de